intelectual, se desvincula de lo verbal, lo racional, ¿no? Entonces, razón y afecto, razón y emoción, ¿no? Como si fuera algo separado, como si fuera algo discrepante. Vamos a ver ahora otras perspectivas. Es más, en nuestra vida cotidiana tenemos demostraciones de vínculo entre estas áreas. El, el cuadrito que tienen ahí al frente es una de esas evidencias. Por ejemplo, si lo leemos de arriba hacia abajo, como es usual que leamos, ¿no? De arriba abajo, tendremos una idea, como la siguiente. Dice, esta situación es insuperable. Es absurdo pensar que vamos a salir de esto. Tenemos que rendirnos y dejar de luchar. Se equivocan quienes creen que todo este esfuerzo merecerá la pena. Yo, y probablemente ustedes también, vincularían este tipo de pensamiento, discurso, razonamiento con el propio de una persona pesimista, poco confiada, derrotada, ¿no? Que está haciendo alusión estos últimos adjetivos a lo que son estados emocionales. Es pesimista, depresivo, tristón, poco confiado, ¿no? Ya, pesimista, o sea, hay una relación entre la forma como piensa una persona y su estado de ánimo o afecto o emoción. Vamos a leerla de arriba abajo, como sugiere la flecha. Todo este esfuerzo merecerá la pena. Se equivocan quienes creen que tenemos que rendirnos y dejar de luchar. Vamos a salir de esto. Es absurdo pensar que esta situación es insuperable. Ese discurso lo podría vincular con alguien que más bien sí tiene confianza, es optimista, arriesga, apuesta, lucha por lo que quiere. Entonces, ya estamos estableciendo un vínculo, una relación entre una forma de pensar, pensamiento, y una forma de sentir, afecto, afectividad, emociones, estado de ánimo. Se refiere a formas de sentir, ¿no es cierto? Hay un vínculo que durante mucho tiempo se ha negado y que hoy en día lo vemos cada vez más fuerte. Vamos a revisar entonces el día de hoy lo relacionado con la afectividad. Podríamos decir que afectividad es el término amplio, el más grande, el que abarca, el que incluye las emociones, la afectividad, los estados afectivos. ¿Qué función cumplen las emociones? ¿Qué componentes tienen las emociones? ¿Cuál es la base o sustrato biológico, fisiológico de las emociones? Sobre eso ya tienen ustedes algunos elementos. ¿Cuál es el sustrato neurológico o neurobiológico de las emociones? ¿Qué tiene que ver la cognición o los enfoques cognitivos con la emoción? ¿Qué dicen respecto a ella? ¿Cómo se expresan las emociones? ¿Qué clases de emociones existen? ¿Qué tiene que ver los estados afectivos con el bienestar personal? ¿A qué llamamos bienestar personal? Las emociones pueden manejarse, pueden gestionarse, pueden controlarse o no. ¿Qué significa eso? Bien, son los temas que vamos a tratar de desarrollar y aclarar el día de hoy. Empecemos por la definición. La definición clásica es que la afectividad es un conjunto de reacciones, varias reacciones que tienen una valencia, un valor agradable o desagradable.
todas las reacciones afectivas tienen una valencia, o son agradables o son desagradables. Y además tienen una intensidad, son muy intensas o son poco intensas. Esto se ha relacionado con lo que es el grado de activación del individuo, ¿no? Entonces, diríamos que son muy intensas cuando hay una gran activación psicológica y son poco intensas cuando más bien el nivel de activación es bajo, el sujeto resulta siendo un tanto pasivo en su demostración afectiva. Luego tienen allí abajo un cuadrito que divide el círculo en 4 cuadrantes o dimensiones. Pero aquí se ha hecho justamente una intersección entre estas dos variables. La variable valencia, agradable, desagradable, placer, displacer, y la variable intensidad, activación, desactivación. Muy intenso en el caso de la activación, poco intenso en el caso de la desactivación. Haciendo esta combinación, podemos encontrar emociones que tienen diferente grado de valor en estas variables y que se han agrupado en 4 categorías. Por ejemplo, las emociones que provocan, generan placer y en las cuales tú cumples un rol activo. El grado de intensidad es alto, entonces tú actúas. Generan placer y activación intensas. La felicidad, la ilusión, la alegría. Hay otras emociones, más bien, que generan desagrado, displacer, y son intensas también. El miedo, el enfado, cólera, rabia, como quieras llamarlo, el asco. Son emociones desagradables y generalmente intensas. Pero también tenemos emociones que generan displacer, pero no son tan fuertes, el sujeto no reacciona manifiestamente, sino más bien parecería como que entra en un estado de letargo, de poca actividad, poca intensidad de reacción. La tristeza, sí, vemos cuando alguien está triste, está como un mueble ahí sentado, no dice nada, no participa. El aburrimiento, sí, pues, soledad, fatiga. Y hay otras emociones que, sin embargo, provocan placer, son agradables, pero también el sujeto asume un rol hasta cierto punto pasivo al experimentarlas. La calma, la tranquilidad, la serenidad, son emociones de valencia positiva, esto es, agradables, pero en las cuales el nivel de intensidad de reacción es bajo. Es una forma de clasificar las emociones por su intensidad y por su valoración. ¿Cuáles son los estados afectivos más conocidos, más frecuentes, más a la mano? La emoción, el sentimiento, el estado de ánimo y la pasión. ¿A qué se refiere la emoción? ¿Qué es la emoción? La emoción es una reacción afectiva poderosa, fuerte, intensa, que aparece de pronto ante un estímulo. Aparece abruptamente y dura poco, corta duración, y produce reacciones fisiológicas evidentes. El sujeto que experimenta una emoción se da cuenta de los cambios fisiológicos que se producen en su organismo, de las alteraciones en el funcionamiento de su organismo, ¿ya?
Entonces, la emoción es una reacción afectiva fuerte que aparece ante un estímulo repentinamente, dura poco, pero es intensa y produce reacciones fisiológicas manifiestas. El sentimiento, en cambio, es una reacción fisiológica más estable, poco intensa, pero más duradera. Se dice que los sentimientos surgen de la frecuencia de emociones similares en una situación, hecho o ante una persona determinada. Por ejemplo, siempre que he ido a visitar a la abuelita, he tenido buenos momentos, he pasado ratos agradables y entonces esta casa me trae, me provoca confort, tranquilidad, calma, alegría, ¿no? Ese sentimiento de amor, amo esta casa, porque, o sea, es más intenso, es más consciente, tú te das cuenta de lo que estás haciendo, tiene una derivación racional de lo vivido. Entonces, poco intenso, pero duradero. Amo esta casa, la amé hace 3 años, hace 5, y probablemente la siga amando, ¿no es cierto? Prima el componente subjetivo, ¿no? O sea, lo que prima ahí, lo que tiene más fuerza es lo que tú piensas. Por eso se dice que es algo más, es una manifestación afectiva más consciente, más ligado a lo consciente, a lo que te das cuenta. El estado de ánimo, en cambio, es una manifestación afectiva poco intensa, pero más duradera, ¿ya? Poco intensa, pero más duradera que la emoción. El origen no es muy claro. Parecería que tiene relación con la forma como percibimos algunos hechos, pero no tiene un origen muy definido. Y como característica importante, es muy sensible a los cambios externos. Esto es, te puedes levantar de buen ánimo, te levantas de buen ánimo y estás animoso, tranquilo, optimista. De pronto sucede algo y cambió tu estado de ánimo. Te cruzaste con alguien, malograste el día, o al revés, ¿no? Te levantaste de mal ánimo, medio gruñón, fastidiado o fastidiada, y de pronto te llega un mensajito de alguien que no esperabas, como se dice comúnmente, me hiciste el día, ya me arreglaste el día, o sea, muy sensible a lo que son los cambios externos. Eso es el estado de ánimo. Y la pasión es como si fuera una emoción duradera, muy intensa, pero de larga duración. Muy intensa, pero de larga duración. Es por ello que una pasión pudiera causar algún tipo de daño, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú te emocionas por algo, alteras el funcionamiento de tu organismo. Es más, las reacciones fisiológicas son bien evidentes, hasta otros pueden darse cuenta. Y si mantienes ese estado de excitación, alerta permanente, obviamente puede causar problemas en el organismo. ¿Como qué? A ver, generalmente con las emociones que son abruptas, activas tu sistema nervioso simpático. Tu corazón se acelera, la presión aumenta, se sobrecarga de energía las extremidades. Y si eso lo mantienes días, semanas, meses, ¿qué crees que pase? El sistema nervioso parasimpático, empezando por ello, se ve bloqueado, atrofiado. Tiene que actuar porque tú tienes que comer, digerir, descansar, pero lo hace mal.
aparece el insomnio, no puedo dormir. ¿Quién va a dormir si está en alerta? No se puede dormir, pues hay insomnio, ¿no? O de repente tengo problemas digestivos, que la gastritis, que la úlcera, obviamente. Si se está haciendo la digestión con poco oxígeno, poca glucosa, poca energía, poco todo. ¿Por qué? ¿Por qué con poco? Porque todo está concentrado en el sistema nervioso simpático, que te pone en alerta. Entonces la pasión, pese a que pueda ser pasión por los libros, pasión por algo, hay que tener cuidado, porque un exceso sí puede provocar un daño orgánico, lo que se llaman enfermedades psicosomáticas. Puede también derivar en lo que es fanatismo. Hay que tener cuidado. Esa es la conclusión, hay que tener cuidado. ¿Qué funciones cumplen entonces ya, antes de pasar a esto? Entonces, revisando los estados de ánimo, sus pros, sus contras, la que conviene estudiar, por lo menos la que así se vio a lo largo de la historia de la psicología, la que convino estudiar fue la emoción. ¿Por qué? Porque era de reacciones intensas. Como las reacciones son intensas, entonces ya, pues reacciones intensas se puede visualizar clarito, todo se puede ver, ¿no? Uno puede identificar las reacciones, los componentes, todo, porque todo está intensificado y de corta duración, no le hace daño al individuo. Entonces, por eso se convino en estudiar lo que son las emociones. Y por eso de aquí en adelante vamos a trabajar en base a las emociones. ¿Cuáles son las funciones que cumplen las emociones? Las principales funciones que se han identificado con las emociones son estas tres. Uno, función adaptativa. Cuando tú experimentas una emoción, tu reacción te sirve para adaptarte al contexto o para alejarte de él, ¿no es cierto? Y esa es una función adaptativa. Tú tienes la emoción como una señal. Entonces viene un perro persiguiéndote, te pones en salvaguarda, ¿no? Te adaptas a esa situación de peligro protegiéndote. O de repente, ¿no? Función adaptativa también. Sales de la habitación, te adaptas a la situación. O sea, la emoción es como una campanita de alerta, de alarma. En este recinto, en este lugar, te sientes bien, te sientes confiado, te sientes protegido, te quedas ahí y te sientes bien, departes con los demás, frecuentas ese mismo lugar. ¿Por qué? Porque tu emoción te alerta y te va informando, como que te va dirigiendo, ¿no? En una situación determinada. Entonces, en ese sentido, se dice que la emoción cumple una función adaptativa. Empiezas a tener miedo por estar caminando en un lugar determinado, ¿qué haces? Me salgo de allí y me voy para otro lado que esté más iluminado, ¿cierto? Entonces, esa es la función adaptativa de las emociones. Te ayuda a preservarte, a cuidarte o a mantenerte en un lugar donde las condiciones son favorables. Otra función que se le reconoce a las emociones es la función motivacional. ¿Qué significa esto? Que las emociones te pueden servir de motivación para la acción. No necesariamente algo desagradable como la imagen que tienen ahí, ¿no? El chico enfurecido que va a hacer algo, ¿no? Está motivado para pelear. No, no necesariamente eso, ¿no? Aunque también, pero no necesariamente eso. También te puede servir, yo estoy bien entusiasmado, emocionada por empezar a ejercer determinada profesión y entonces ya, eso me mantiene motivado para organizar mejor mis estudios, para ir progresando día a día un poco más. O sea, sirve de fuente de motivación, la emoción, la alegría, el entusiasmo,
de repente la sorpresa, ¿no? Te mantiene motivada a la acción, te motiva a una acción determinada. Y finalmente también cumple una función social en la medida en que te permite interactuar, compartir con otras personas, darle a conocer lo que tú estás sintiendo, lo que te está pasando, ¿no? Y bueno, y recibir la retroalimentación de los demás o la compañía, etcétera. Entonces cumple una función social porque tú de esa manera puedes compartir con los demás lo que estás experimentando. Cumple una función motivacional porque te mantiene entusiasmado o en todo caso con la energía suficiente para realizar una actividad. Y cumple una función adaptativa porque te sirve como alerta para hacer algo que preserve tu integridad y te ayude a sentirte bien. ¿Qué componentes tienen las emociones? Las emociones tienen básicamente tres componentes. Componentes subjetivos, que son los pensamientos, componentes conductuales, que son las acciones, lo que haces, tus acciones, lo cual incluye también tu expresión facial, los gestos que tú puedas hacer en ese momento, ¿no? Entonces, incluye eso. Y tiene un tercer componente que probablemente sea el más evidente, que es el componente fisiológico. El componente fisiológico de las emociones está relacionado con la alteración, los cambios fisiológicos que se producen en el funcionamiento del organismo, ¿no? Los cambios en el organismo. Esos son componentes fisiológicos. Bueno, acá tienen un ejemplo sobre tristeza probablemente, ¿no? La chica parece que ha tenido una pérdida y dice, hasta siempre y gracias por tanto. Siempre te llevaré en mi corazón. Eso es un pensamiento. ¿Incluye sentimientos? Sí, también incluye sentimientos. Pero básicamente es un pensamiento. Entonces, al ser un pensamiento, es parte de un componente subjetivo. Tiene que ver con eso, lo propio, lo privado, lo más privado que tienes, tus pensamientos y tus sentimientos. Y eso es parte de la emoción, lo que tú piensas en ese momento. También tiene un componente conductual en el ejemplo. La chica se dio a la comida, ¿no? Entonces, para bajar su ansiedad, para lo que sea, empezó a comer, a comer, a comer, o sea, alteró su comportamiento normal como reacción o consecuencia de la emoción. Y una alteración fisiológica que tiene que ver siempre con la alteración del sistema nervioso simpático, el ingreso a la acción del sistema nervioso simpático, corazón que late fuerte, bueno, en el caso de que sea miedo, de que sea rabia, cólera, ¿no? En el caso de la tristeza, de repente como que más bien se repliega, ¿no? Hay una alteración fisiológica porque el corazón empieza a latir un poquito más lento, le baja la presión, ¿no? Se tira el abandono, esas cosas. Pero si ponemos un ejemplo relacionado de repente con una pérdida o con el miedo o algo así, vamos a suponer que de repente te encargan cuidar a tu hermanito, ¿no? Entonces, mami, voy a comprar a la feria, qué sé yo. Sí, pero lleva a tu hermano. No, que mi hermano, ¿cómo voy a llevar? Chiquito, tiene 5 años. Llévalo. Está aburrido de estar en la casa. Llévalo. Que se pasee un rato. No, pero no, no, no. ¿Cómo lo voy a llevar? No, se va a aburrir. Llévalo o no vas. Ya, agarras al hermano y lo llevas. Pero estás haciéndolo a regañadientes, ¿no? Y, y ya te entretienes en la feria de productos tecnológicos y tanto, y de pronto te das cuenta que no está tu hermanito. ¿Dónde se metió ese chico? Empiezas a buscar, a buscar, a buscar, lo llamas con disimulo. Hey, Paco, Paquito, nada, no está, pues, ¿no? No está.
cosa, no está el hermanito. Sigue buscando, va pasando el tiempo, tú sigues buscándolo, ya no solamente buscas con la mirada, empiezas a llamarlo en voz alta, preguntas a una persona, preguntas a otra, le pides al administrador de la feria que por favor perifonee que se ha perdido un niño de tal edad, vestido de tal manera, no estás transpirando, tu corazón parece que se va a salir de tu pecho y se te cruzan ideas por la cabeza, y si ya no está acá, y si se lo llevaron, y si es tráfico de niños, ¿qué voy a hacer? ¿Qué le digo a mi mamá? Debí cuidarlo más, no, ha sido mi culpa, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? De pronto aparece tu hermanito. Alguien por ahí lo está trayendo de la mano. No se lo lleva, más bien lo está trayendo. Corres, lo agarras, lo levantas, con la justa dices gracias y te vas. Te vas a tu casa. Parece que hubiera pasado horas y ha pasado 20 minutos. Regresas a tu casa, ya no estás con miedo, estás alegre porque lo encontraste. La emoción cambió. Primero era miedo. Al comienzo era un poco de preocupación, ¿no? ¿Dónde se metió este chico? ¿Dónde se metió? Preocupación. Después, un poco de temor. Mientras iba pasando el tiempo. Miedo. Pánico. O sea, la emoción fue creciendo. Apareció el componente subjetivo. A ver, díganme ustedes. Los leeré. ¿Habían indicadores, rasgos del componente subjetivo o no? No había. ¿Qué dicen? O activen su micro, como quieran. En la situación narrada, ¿qué componente subjetivo apareció o no apareció? Díganme. Vamos, no sean tímidos. Dice el tiempo. El tiempo no era el componente subjetivo, era lo que de repente presionaba, ¿no? Pero ¿cuál era el componente subjetivo? Son tus pensamientos, tus sentimientos. Ah, el pensamiento, claro, cuando pensó, bien, Sofía, ¿le habrá pasado algo malo? ¿Y si se lo llevó un traficante de niños? ¿Y si ya no está acá y lo estoy buscando por gusto? ¿Qué le digo a mi mamá? Todo eso es parte del componente subjetivo. Sí, es cierto, entonces la emoción sí tiene un componente subjetivo. Habían componentes conductuales. ¿Cuáles fueron los componentes conductuales? Porque dice que todas las emociones tienen componentes conductuales. ¿Cuáles fueron? A ver, anímense. Leonardo, Sofía. Subjetivo. Claro, lo subjetivo es lo que acabamos de ver, el pensamiento. La respiración, la sudoración, ¿qué componente era? La respiración agitada, la sudoración, ¿qué componente era? Subjetivo, conductual, fisiológico, ¿qué componente? Fisiológico. Sería fisiológico. Correcto, bien, bien. Entonces, Johan, creo, ¿no? Y bien, sí, Joan. Joan y bien Sebastián. Eso es componente fisiológico, las alteraciones de la respiración, todo eso es componente fisiológico. ¿Y cuál es conductual? Pedir ayuda, claro, correr de un lado al otro, preguntarle a uno, preguntarle al otro, el rostro, la expresión facial, seguramente se encontraba con alguien, se iba a dar cuenta, ¿qué te pasa? ¿Qué te preocupa? Porque la expresión facial cambia, porque tiene la cara de asustado, ¿no es cierto? Eso es componente conductual. Si buscan en las manifestaciones de cualquier emoción,
van a encontrar esos tres componentes. Componentes subjetivos que tienen que ver con los pensamientos, lo que yo pienso en ese momento, que le digo a mi mamá, y si no está acá, en los pensamientos, yo debí cuidarlo mejor, es mi culpa. La culpa también es componente subjetivo, componentes conductuales, corro de un lado para el otro, levanto la naquel, pregunto al otro, pido ayuda, eso es componente conductual, mi rostro, mi expresión facial, mi corazón late fuerte, estoy transpirando, todo eso es componente fisiológico. Entonces sí, existen los tres componentes en todas las emociones, sea el miedo, sea la tristeza, hay tres componentes. ¿Cuál es la base biológica de las emociones? Esto viene a ser un poco un recuerdo de lo que ustedes ya saben, ya conocen, ¿no? Cuando yo experimento una emoción, básicamente, ¿no? Mayoritariamente estoy haciendo trabajar dos sistemas, ya. Digamos que el sistema nervioso central en el córtex prefrontal. ¿Por qué en la corteza prefrontal? Porque la corteza prefrontal, aquí, es donde se da o donde se procesa lo que son los pensamientos. Los pensamientos, la conducta inteligente, la valoración, la evaluación cognitiva. Esto es grave. Se ha perdido mi hermano. O sea, esa evaluación la hago ¿con qué? Con el córtex prefrontal. Entonces, cuando experimento una emoción o esto es triste, murió el abuelo, o viajó mi mejor amigo, ¿no es cierto? Entonces, esa evaluación cognitiva se hace con el córtex prefrontal. Entonces, una de las estructuras, zonas que intervienen es el córtex prefrontal. Pero ¿qué más interviene allí? El sistema límbico. Claro, el sistema límbico. El sistema límbico es un sistema, un conjunto de estructuras que están en el límite, ¿no? Por eso se llama límbico, viene de limbo, limbo es límite. En el límite entre lo cortical y lo subcortical. Cuerpo mamilar, giro singular, hipocampo, amígdala cerebral, tálamo, hipotálamo. Entre las principales estructuras. De todas ellas, cierto que todo el sistema límbico empieza a funcionar. Sí, todo el sistema límbico va a empezar a funcionar porque es un sistema. Entonces, cuando se activa una de las estructuras, el resto también se activa. Pero ¿cuáles son las que funcionan más? Las que inician inclusive acción, el hipotálamo, el hipocampo y la amígdala cerebral. El hipotálamo porque va a ser la que reciba el mensaje de la corteza prefrontal, o sea, el pensamiento que dice, esto es una tragedia, esto es terrible. Ya, ese mensaje se mandó con un nerviecito hasta el hipotálamo. Activó el hipotálamo y el hipotálamo lo que va a hacer es activar el sistema nervioso simpático, la rama autónoma, ¿no?, del sistema nervioso vegetativo. Entonces, activa el sistema nervioso simpático y produce la activación fisiológica del corazón, de la producción de glucosa, de la producción de oxígeno y todo lo demás, del bombeo cardíaco, etcétera, etcétera. Entonces, el hipotálamo también interviene o es una estructura importante dentro de las emociones. ¿Qué más se activa? Bueno, dentro del sistema límbico también se activa el hipocampo. ¿Y qué es el hipocampo? Es este azulito, ¿no?, un poco curvo, que es responsable de la memoria, de una parte de la memoria, porque la memoria ya sabemos que se distribuye en varias zonas, pero el hipocampo
tiene que ver con la memoria. Entonces, cuando tú experimentas una emoción, te debes haber dado cuenta, o puedes darte cuenta ahorita rememorando eso, que inmediatamente se activan recuerdos relacionados con lo que estás viviendo. Entonces, te atacó un perro y tú te acuerdas la película que viste en la que el perro mordió, destrozó la pierna de un chico, o el hermano que te contó que la persiguió un perro y él hizo tal cosa y el perro se fue. Se activan recuerdos relacionados con lo que estás viviendo. ¿Ya? Entonces, ¿y eso por qué? Porque el hipocampo se activó. ¿Qué más? Se activa la amígdala cerebral, obviamente, porque la amígdala cerebral dentro del sistema límbico es la que tiene que ver todo con las emociones. Esto es, todos los cambios que se vayan a producir en cuanto a producción de neurotransmisores, hormonas, expresión facial, todos los cambios han sido producidos, han estado allí guardados y se han activado a partir de la amígdala cerebral. La amígdala cerebral es la que va a poner en acción todas las reacciones propias de la emoción que se está experimentando. Si es cólera, activará determinadas reacciones. Si es alegría, activará otras reacciones. Si es miedo, activará otras reacciones. Entonces, cuando hablamos de cuál es la base biológica de las emociones, tenemos que mencionar la corteza prefrontal, el hipotálamo, el hipocampo y la amígdala cerebral como las principales estructuras que intervienen en las emociones y que son responsables de los cambios producidos ante una emoción. ¿Qué tiene que ver? Dime. Entonces, un cambio, si te da una emoción así de manera brusca, puede afectar también te puede afectar duramente, ¿verdad? ¿Te refieres a lo fisiológico? Sí, más que nada, o sea, de que si aparece una emoción así de la nada, así de manera brusca, te puede chocar como de manera fisiológica, ¿no? Claro, o sea, las emociones son abruptas, aparecen de pronto ante un estímulo, pero aparecen de pronto ante un estímulo por lo que tú pensaste sobre ese estímulo. Ves, estás caminando por una calle oscura y de pronto aparecen dos personas altas, corpulentas, conversando, susurrando casi detrás tuyo y siguen por tu misma dirección. Inmediatamente tu corazón empieza a latir rápido, pero antes de eso y sin que te dieras cuenta, algo pensaste. Entonces tú dijiste, ¡ah! Me van a asaltar, ¿no? O estos son malandrines, ¿no? Algo te dijiste que provocó toda esa reacción. Entonces, algo te dijiste con esa evaluación cognitiva, con tu corteza prefrontal. Una emoción puede ser causante de un daño a nivel orgánico, sí, por supuesto que sí, porque acuérdense que el hipotálamo activa el sistema nervioso simpático y una de las reacciones del sistema nervioso simpático es el bombeo cardíaco. Y si tú tienes un problema cardíaco adicional y se acelera el bombeo, podría causar algún daño como el que tú mencionas, ¿no? Que alguien se desmaye o que alguien de repente le suba tanto la presión que le provoque algún tipo de daño adicional o que hasta que le dé un infarto, podría ser, pues, ¿no? Podría ser también. ¿Por qué? Porque altera el funcionamiento normal del organismo. A ver. ¿Qué más tenemos aquí? Ya, decía, ¿qué tiene que ver los enfoques cognitivos con la emoción? Bueno, los enfoques cognitivos lo que sostienen es justamente que entre la situación estímulo y la reacción emocional siempre hay en medio un pensamiento. Este pensamiento es de tipo valorativo. Es una evaluación que tú haces de la situación. Entonces, es una valoración cognitiva. Entonces, el principio general
o la idea general que tienen los teóricos cognitivistas es que esta es la secuencia. Ante un estímulo determinado, que puede ser una situación, puede ser una persona, una calle, un hecho, lo que sea, se produce una valoración cognitiva. Esto es pensamiento. La valoración cognitiva es pensamiento. Y es esa valoración cognitiva la que va a provocar la emoción. Es ese pensamiento el que va a provocar la emoción. Tengo un examen, entonces yo digo, es de matemáticas. Y mi pensamiento es, yo soy malo en matemáticas. Probablemente me dé miedo o me deprimo. Pero si mi pensamiento es otro y yo digo, bien, matemática es mi fuerte, o bien, ahora demostraré todo lo que he avanzado en matemáticas, mi emoción va a ser diferente. Entusiasmo, expectativa, confianza. Entonces, la propuesta de los teóricos cognitivos es que la secuencia es la que está allí. Ante un estímulo surge un pensamiento. Ese pensamiento es una valoración cognitiva. Significa una evaluación, un pensamiento evaluativo. Y es ese pensamiento evaluativo el que va a generar la emoción. Este esquema ha sido muy útil para trabajar lo que son perturbaciones emocionales. Acá de repente podríamos añadirle que la emoción es la que va a provocar la conducta del individuo. Entonces yo digo, ya, examen de matemáticas. Soy malo en matemáticas. Me da miedo, no voy al examen. Pero si yo cambio ese pensamiento, yo digo, situación la misma, examen de matemáticas. Oportunidad para demostrar todo lo que he avanzado. Emoción, expectativa. Estoy expectante, estoy entusiasmada. Entonces, me presento temprano al examen. Mi conducta es otra. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la propuesta del enfoque cognitivo. Las emociones surgen por la valoración cognitiva que el sujeto hace del estímulo. Y la emoción es la responsable de la conducta del individuo. Hay dos teorías que les están presentando. La teoría de Stanley Schachter y la teoría de Richard Lazarus. Ambas teorías, hay más teorías, muchas teorías, pero bien, solo le están presentando esas dos teorías. ¿Qué dice la teoría de Stanley Schachter? Que cuando sucede algo, ¿no? Una situación estímulo, inmediatamente el sujeto hace una doble valoración, o sea, una doble evaluación simultánea. Valora los cambios que se van dando en el organismo. A ver, yo veo ahí, perro rabioso. Mi corazón está a punto de salirse de mi pecho. Mis piernas se están poniendo cada vez más rígidas. Pero paralelo a eso, yo hago una valoración de la situación, ¿ya? No interesa que la valoración cognitiva en esta imagen, en este esquema, esté debajo de lo fisiológico. No interesa. En realidad podría haber estado arriba, porque se da en forma paralela. Lo que Stanley Schachter sostiene es que ante un estímulo determinado se produce una valoración doble y simultánea entre los cambios que se producen en el organismo y la valoración de la situación. Este es un perro rabioso, es el estímulo. Esta es una situación peligrosa. Ya valoré la situación. Mi corazón está a punto de salirse
de mi pecho. Mis piernas están rígidas y no puedo moverme. Entonces experimento la emoción. Entonces me da miedo. ¿Ya? Es una propuesta teórica, que esa es la secuencia, que así se producen las emociones. Ante un estímulo, una doble valoración que genera una emoción determinada. Richard Lazarus tiene otra teoría. ¿Qué dice Richard Lazarus? Richard Lazarus dice de que sí, hay una doble valoración. Correcto, completamente de acuerdo. Hay una doble valoración que se produce, obviamente, que se produce, obviamente, a nivel cognitivo. Esa doble valoración es secuencial. Lo que dice Richard Lazarus, que la valoración es secuencial. ¿Qué significa esto? Que primero se evalúa algo y después se evalúa otra cosa. ¿Qué es lo que supone Richard Lazarus que se evalúa? Ante un estímulo determinado, vamos a suponer el mismo perro rabioso porque está con los dientes, mostrando los dientes y le cae la saliva espesa, espumosa de la boca. Situación, perro rabioso. El sujeto evaluaría, dice Richard Lazarus, secuencialmente dos cosas. Primero, va a valorar la situación. A eso le llama evaluación primaria. Entonces dice, el perro está rabioso. Esto es peligroso. Ya evaluó la situación. La situación es peligrosa. Evaluó la situación. Luego se hace una segunda pregunta, que se conoce con el nombre de evaluación secundaria. ¿Yo puedo superar esta situación? Si la respuesta es no, probablemente va a experimentar miedo. Si la respuesta es sí, va a experimentar confianza, tranquilidad. A ver, perro rabioso. ¿Esta es una situación peligrosa? Sí. Segunda pregunta, evaluación secundaria. ¿Yo puedo afrontar esto? Sí, porque acabo de comprarme este spray súper poderoso que puede paralizar a un sujeto o animal que pese hasta 120 kilos. Así que ya está. No me da miedo, porque ya lo he probado antes. Si se me acerca, un chisguetazo y se acabó. Ya está. Mi evaluación secundaria es la que provoca la emoción. Perro rabioso. Situación peligrosa. Sí, la situación es peligrosa. Y puedes superar esta situación, sería la evaluación secundaria. Evalúo si yo tengo los recursos, las posibilidades, las herramientas de superar la situación. No puedo porque estoy en silla de ruedas, tengo las dos piernas enyesadas y estoy en una habitación que no tiene ni ventanas y la única puerta es donde está parada el perro. Entonces, me muero de miedo. Me da miedo, me aterrorizo, ¿ya? Es de la evaluación secundaria de donde surge directamente la emoción. Ahí tienen también un ejemplo. El chico tiene que presentar una exposición y dice, es difícil el tema de la exposición. Vamos a suponer que dice, sí, es difícil el tema, ya que sea, no que sea una pregunta, sino una aseveración. El tema que tengo que exponer es muy difícil. Ya está, evaluó la situación.
La segunda pregunta o la segunda evaluación es, ¿y yo puedo afrontar esta situación? Claro, me he preparado hace una semana que me estoy preparando, ya domino todo el tema, que es complejo, es difícil, pero ya lo domino y ya sé cómo lo voy a presentar. Entonces no pasa nada, no me da miedo. Pero si yo como resultado digo, ¿puedo afrontar esta situación? No, estudié, traté de memorizarme todo, pero al final no me quedó nada. Entonces me muero de pánico. ¿Ya? Este esquemita de la teoría de Lazarus les aconsejo que lo usen. O sea, úsenlo ustedes mismos para analizar. En terapia se utiliza muchísimo, porque lo que se ha podido identificar en la casuística, en el análisis de casos, es de que mucha gente comete fallas, o sea, muchas perturbaciones emocionales, o sea, perturbaciones aquí en el resultado, en la emoción, se deben a fallas, errores, vamos a decir errores en general, en la evaluación primaria, o sea, evalúo mal la situación. Yo digo que algo es peligroso, terrible, de vida o muerte, cuando en realidad no lo es. Mi evaluación primaria es la que falla. Entonces tengo que trabajar a este nivel. O en otros casos, mi falla está en la evaluación secundaria. Puede ser que la situación sí sea difícil, sea complicada, pero evalúo mal mi posibilidad de afronte. Entonces digo, yo no voy a poder, cuando en realidad tengo todos los recursos para poder. Entonces, la identificación, el análisis, el trabajo tiene que ser a ese nivel, a nivel de lo que es el autoconocimiento, a nivel del reconocimiento de los aciertos, a ese nivel se trabaja. Entonces, bien útil el esquemita para poder trabajar en terapia. Ustedes también lo pueden usar, ¿no? Pueden usarlo, digamos que de una manera un poco empírica, un poco artesanal, pero les puede ser útil. Les puede ser útil, ¿no? Entonces, a ver, vamos a suponer, hay un examen, ya, el examen. Es una situación complicada, difícil, pues, es difícil, es lo real, es difícil, la competencia es alta, muy bien. ¿Yo puedo superar este examen? Sí, porque ya organicé mis estudios, ya no tenía 6 cursos débiles en los que no daban ni un acierto y ahora ya están casi dominados. Ahora de 6 respondo bien 4, he superado, entonces sí puedo. Y ya no me muero de angustia y de ansiedad. ¿Se dan cuenta? Otras personas podrían fallar evaluando la situación primaria. Entonces, tengo un examen, ya, y esto es de vida o muerte. No es real, pues, no es de vida o muerte. No es una situación de vida o muerte. Es una situación difícil, es una situación complicada, pero si no aciertas, te vas a morir. No te van a quitar el apellido, no te van a botar de tu casa, no te desheredan tampoco. ¿No es cierto? Entonces, a veces nosotros cometemos ese error. Te dejó la pareja. Ese es el estímulo, la situación estímulo. Y yo digo, esto es terrible. Terrible significa de vida o muerte. Es una situación complicada, es penoso, sí, pues, difícil, bien. Pero no es de vida o muerte, pues. Pero si yo me la creo, yo creo que es de vida o muerte, obviamente ya cerré todas las puertas, ¿no? Y me muero, mi vida ya no tiene sentido para mí. Ahora, si yo digo sí, es una situación bien difícil porque con esta persona hemos estado 6 años juntos, para arriba, para abajo, hacíamos todo juntos, va a ser bien difícil superar la situación, pero puedes hacerlo, voy a intentarlo, voy a hacer todo lo posible por hacerlo.
voy a conseguirme una persona que me asesore, que me ayude para superar la situación. Entonces ya no, pues, ya no me deprimo, ya no me quedo tirada en mi cama, sin levantarme, sin asearme ni nada. Entonces, el esquemita como tal puede ser bastante útil, ¿no? Por lo menos en principio, por lo menos para tener algo en qué basarme, ¿no? Las emociones han sido un tema que ha movilizado mucha investigación. Es un tema que se ha utilizado bastante, ¿ya? Se ha utilizado bastante, o mejor dicho, ha despertado bastante curiosidad, interés, ¿no? Porque las emociones finalmente son una fuente de motivación bien importante, ¿no? Entonces, todo el mundo quería saber qué pasaba con las emociones, por qué sucedían, cómo aparecían. Y tanto así que Charles Darwin tiene un libro que se llama La naturaleza de las emociones en los hombres y en los animales. Como ustedes saben, Charles Darwin, bueno, fue hijo de un médico, por ahí tenía esa influencia científica, empezó a estudiar, terminó siendo naturalista, viajó, observó bastante y sus escritos, o sea, sus libros que presentaba estaban basados básicamente en lo que es la observación, método de investigación observacional, descriptivo, eso era lo que él usaba, o sea, observaba, escribía, comparaba, observaba, describía, comparaba, presentaba sus hipótesis. Bueno, Charles Darwin sostiene en ese libro que las emociones tienen una naturaleza instintiva, o sea, son innatas y son producto de la evolución, de la evolución filogenética, ¿ya? Y es por eso que en animales inferiores no las encontramos, pero en el chimpancé, que es el que más se acerca al ser humano, encontramos bastante parecido en la expresión de algunas emociones, ¿no? Entonces, algunas de las evidencias que presenta Darwin para sostener de que las emociones son innatas son las siguientes. Él dice, en primer lugar, son adaptativas, lo que acabamos de ver, ¿no? Lo que hemos visto hace un momento, sirven para que la especie se preserve y se reproduzca. Entonces él decía, mi emoción me informa, es mi campanita, ¿no? Entonces me informa que aquí estoy bien, me siento tranquilo, me siento seguro, me quedo. Formo familia, reproduzco la especie. Mi emoción me dice que aquí estoy en peligro, entonces mejor tomo distancia y preservo mi vida. Entonces, en ese sentido, son adaptativas, era lo que él había observado. Las emociones son universales. Saben que Darwin viajó muchísimo en su investigación porque era naturalista, entonces viajaba en barcos de un país a otro, con todo un equipo de gente, ¿no? Entonces se dio cuenta de que aquí en la China, en el África y en todas partes del mundo, la gente reía cuando estaba feliz, lloraba cuando estaba triste, aún en las comunidades más preservadas, que no tenían nada que ver con la civilización occidental, la expresión era la misma. Entonces decía, son universales, porque son innatas, pues, no es que aprendió de alguien, no aprendió de nadie, viene como parte de sí. Tercera aseveración que hace en ese libro es de que chimpancés comparten muchas de las expresiones emocionales con los seres humanos. Por ejemplo, cuando el chimpancé está feliz, pasó algo, está feliz, ¿no? Salta de una rama a otra gritando. Cuando el ser humano está feliz, grita de emoción, no saltará de una rama para otra, pero exterioriza la emoción. Cuando el chimpancé está triste, acaba de tener cría y murió su cría. Una sola cría había tenido y murió su cría. Está triste, pues. ¿Qué hace? Se va a la esquina
a una esquina de la jaula, se da vuelta, te da la espalda y permanece allí por horas sin moverse, sin voltear para nada, sin comer nada, quieto ahí. Cuando una persona está triste por algo que pasó, ¿qué hace? Se aleja de todos, se encierra en su cuarto y no quiere hablar con nadie. Entonces él veía esas cosas y decía, hay similitud, pues. ¿Por qué? Porque el chimpancé es el que está más cerca al ser humano y está compartiendo las manifestaciones de algunas emociones que son instintivas. Los niños que nacían ciegos de nacimiento, también manifiestan las emociones de la misma manera que los videntes, o sea, de los que pueden ver, porque es innata, pues, decía Darwin, ¿ya? En 1800 y tanto, ¿no? Paul Ekman, casi 100 años después, confirma lo dicho por Darwin. Entonces, Paul Ekman realiza una investigación transcultural. Una investigación transcultural es una investigación que atraviesa culturas. Supongamos, yo quiero estudiar sobre, igual que Ekman, sobre la expresión facial. ¿Qué cara pone la gente cuando está feliz? ¿Qué cara pone la gente cuando está triste? ¿Qué cara pone la gente cuando está sorprendido? ¿Qué cara pone la gente cuando tiene asco? Aquí, en Canadá, en Estados Unidos, en Puerto Rico, en España, en Francia, en Asia, en África, en la China, etcétera. Entonces, hablo con mis colegas de otros países y le pido que me remita en este periodo, digamos, febrero-marzo, o febrero, para ser más estrictos, solo durante el mes de febrero, que me remitan fotos actuales del momento de las expresiones faciales en determinadas emociones que yo le doy. Me remite y luego hago el análisis, el trabajo. ¿Qué encontró Paul Ekman? De que sí es cierto, que existen expresiones faciales que están ligadas, pegadas a determinada emoción. Número 2, que esto es universal. Que aquí en el África, en Asia, en la China, en Suiza, en Estados Unidos, etcétera, utilizan la misma expresión facial desde bebé. Desde bebé, para el asco, ay, frunce y se aleja. Para la sorpresa, extiende todo, ¿no? Abre la boca, abre los ojos, levanta las cejas. Para la tristeza, todo cae hacia abajo, comisuras de los ojos, de la boca, todo. Para la alegría, todo se expande. Para la cólera, frunce el ceño y parece que todo se reúne en el medio de la cara. Entonces, a partir de eso, Paul Ekman confirma que sí, que existen emociones que son innatas, son propias de la especie, ¿ya? Y él señala las emociones que tienen allí al frente: sorpresa, alegría, asco, tristeza, ira, miedo, o cualquiera de los sinónimos que utilicen para nominar esas expresiones. ¿Qué más podemos decir de las emociones? A partir de ello, a partir de esto, de los hallazgos de Paul Ekman y todo lo demás, se clasifican las emociones en dos tipos de emociones. Las emociones básicas, que vienen a ser estas emociones que son innatas, ¿no? Y son universales, y las emociones sociales. Entonces, hay un grupo de emociones que son innatas, con las cuales nacemos. Nadie nos enseña, no miramos a nadie, sino que simplemente las manifestamos, que son alegría, tristeza, miedo, asco, sorpresa, enojo. 6 emociones básicas. Estas emociones básicas tienen además una característica que no está allí anotado, que es, tienen una gradiente de intensidad.
Eso es importante, sumamente importante. Por ejemplo, el miedo. Hace un rato veíamos, ¿no? En el caso del chiquito que se perdió. El miedo primero fue una preocupación, después ya era inquietud, temor, miedo, pánico, por ponerlo así, a grandes rasgos. Entonces, cada emoción tiene una gradiente de intensidad. Empieza pequeña y poco a poco va aumentando. El enojo, a ver, primero es un poco de incomodidad, fastidio, molestia, cólera o enojo, cólera, rabia, etc. Entonces también hay una gradiente de intensidad y es sumamente importante esa gradiente de intensidad porque esa gradiente de intensidad es la que te va a permitir controlar tus emociones. Esa es la que te va a permitir controlar las emociones. ¿Qué significa control emocional? Cuando hablamos de control emocional, ojo, grábenlo bien, no hablamos de reprimir una emoción de ninguna manera. Eso no es control emocional en ninguna parte del mundo. No significa que yo niegue una emoción. Estas emociones las experimenta todo el mundo, todos. Tú, tu hermana, tu pareja, tu médico, tu profesor, tu papá, tu mamá, el sacerdote, todo el mundo experimenta en algún momento alegría, en otro momento tristeza, en otro momento miedo, asco, sorpresa, enojo. Todos se enojan, todos tienen miedo, todos tienen alegría, asco, sorpresa, tristeza, todos, porque son innatas. Son emociones básicas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué algunos se enojan rápido y hacen todo un escándalo y otros más bien los nodos siempre controlados? La diferencia es que las personas que saben controlar sus emociones identifican cuándo está empezando una emoción, cuándo es simplemente una incomodidad, o cuando simplemente es de repente, hoy lo pasé, simplemente es, de repente estábamos hablando ahí de miedo, es preocupación, ¿ya? Cuando es recién preocupación. Entonces, otra vez. No quiere. Ya bueno, vamos a ponerla acá. Tampoco. A ver acá. Ya, acá estábamos, ¿no? Entonces, lo que decía era lo siguiente, que la gradiente de intensidad que pueda tener una emoción, una de estas emociones básicas, es la que te va a permitir identificar en qué momento empieza la emoción, ya sea miedo, sea enojo, sea cualquiera de ellas. Si tú identificas, o sea, te das cuenta, eres capaz de darte cuenta cuando la emoción está empezando, supongamos que aquí sea preocupación nomás, cuando recién es preocupación o temor, entonces la emoción está chiquita, tú vas a ser capaz de encontrar, si quieres puedes buscar ayuda también, encontrar una forma adecuada de expresar la emoción. Las emociones no se niegan, las emociones no se pueden reprimir. Si tú reprimes una emoción, o sea, te la aguantas, te la guardas, lo único que vas a conseguir es que se quede ahí guardada. Pero cuando experimentes en otro momento la misma emoción con esa misma persona o situación, se va a sumar. Y otra vez se va a sumar y se va a sumar y se va a sumar. Y va a llegar un momento en que ya no puedes seguir almacenando y plop, va a explotar. Es por eso
que alguna vez habrás observado personas que por una insignificancia o por una situación insignificante reaccionan desproporcionadamente. ¿Y por qué reaccionan así desproporcionadamente? Porque dejaron que se acumulara la emoción. Porque las emociones no desaparecen. Las emociones no se desvanecen. La única forma como tú puedes liberarte de una emoción es sacarla de ti. Pero el secreto de la inteligencia está en sacarla de una manera adecuada. Y eso significa sin dañar a nadie, sin hacerle daño a los demás, porque yo tengo que sacar mi cólera y la saco dándole un golpe a alguien. Eso no es inteligente. La forma más adecuada de sacarla es sacar la emoción de tal manera que no dañe a nadie. A nadie significa a ninguna de las personas que están afuera, ni tampoco a ti. Porque hay gente que saca la emoción dañándose a sí misma. Sí, es que tengo mucha rabia, mucha cólera y me corto, me jalo los cabellos, me destrozo las uñas o los dedos. Se está dañando. Entonces, no está expresando su emoción de una forma adecuada. ¿Ya? Entonces, la única forma que yo tengo de deshacerme de una emoción es sacarla. Y lo inteligente es sacarla de una manera adecuada. Eso significa sin dañar a nadie, ni a otros, ni a ti mismo. ¿Cuándo yo puedo hacer eso? Sacar la emoción de una forma adecuada, cuando la emoción recién está empezando, cuando está en un nivel de intensidad bajo. Si yo dejo que esta preocupación se convierta en pánico, ya no la voy a poder controlar. Esto es, ya no voy a poder elegir la forma adecuada de expresarla. Porque la emoción ya me ganó, me desbordó mi razón. Ya no pienso, solo reacciono. ¿Ya? Entonces, si yo quiero tener el control, tiene que ser cuando la emoción está en un nivel de intensidad bajo. Cuando está en un nivel de intensidad bajo, ahí sí funciona, ¿ya? Para eso, obviamente, tengo que conocer yo primero, conocerme, identificar cuándo empieza una emoción. Mucha gente ni se da cuenta porque no está atento, ¿ya? Y porque no le da importancia. Entonces solamente se da cuenta cuando ya es rabia, cuando es cólera y cuando descarga encima del resto. Dejó que avanzara la emoción. Muchas veces, inclusive, si yo me doy cuenta cuando ya la emoción está muy intensa, lo mejor es salirte de la situación. Estoy demasiado molesta como para decirte algo. Es mejor que conversemos mañana. Me retiro. Me voy. Porque ya la emoción subió tanto que así no lo golpee, voy a decir algo que lo va a herir o que va a herir a la otra persona. Y si yo no quiero hacer eso, es mejor que ya lo corte ahí. Corto todo tipo de relación, ya mañana tranquila, después que dormí, que me duché y todo lo demás, y que pensé, que le di vueltas, que bajó mi emoción, ahí puedo hasta escoger las palabras adecuadas para decir algo, para sacar la emoción. Eso es control emocional. Saber escoger la forma más saludable, más adecuada de expresar una emoción. Eso es control emocional. Y eso se entrena, eso se trabaja, eso no aparece de un momento a otro, no es magia, no se toma en una pastilla, solamente lo entrenas, ¿ya? Muchas veces se aprende por modelo, a veces no aprendes por modelo, no tienes un buen modelo, entonces tú tienes que buscar la forma o buscar la ayuda para tú aprender a hacerlo bien, ¿sí? Eso sucede con las emociones básicas.
En cambio, las otras emociones, llamadas emociones sociales, son emociones que has aprendido en el proceso de socialización. Esto es, son emociones que tú vas a experimentar en una situación social, de relación interpersonal. Tenemos celos, vergüenza, culpa, orgullo, envidia y otras más. Amor también es una emoción social. Yo podría ahí aprovechar semejanzas y diferencias y de repente ya tratar de ver, ¿no? Cuál es la semejanza y la diferencia para, bueno, para identificarlas mejor. Entonces yo puedo aparear vergüenza y culpa. ¿En qué se parecen? Ambas son emociones desagradables. Claro, a nadie le gusta sentir vergüenza, a nadie le gusta sentirse culpable. Son emociones desagradables. ¿Qué más? Hay una diferencia, una semejanza que es importante y es distintiva. Tanto la vergüenza como la culpa surgen de la evaluación que tú mismo haces, que tú misma haces de tu propia conducta. Surgen de una evaluación de tu conducta. ¿Cuándo experimento vergüenza? Cuando yo evalúo mi conducta y me doy cuenta que no cubrí las expectativas de los otros. Los otros esperaban otro comportamiento de mí. Yo no cubrí las expectativas. Esos otros pueden ser reales, existen, mis vecinos, mis amigos, mi familia, o pueden ser internos. ¿Qué diría mi papá si me viera? ¿Qué diría mi mamá si supiera que hice tal o cual cosa? Internos. ¿Ya? Ejemplo, estoy postulando un trabajo, sitio donde quiero trabajar, tercera vez que postulo. Pasé el primer examen, pasé el segundo examen y ahora solo me queda la entrevista. He pasado dos exámenes. Antes no había pasado los dos exámenes. Ya esta vez he pasado los dos exámenes. Solo me queda la entrevista. Ya, voy a la entrevista. Salgo de la entrevista feliz. Ya la hice ya. Me encuentro con unos amigos. ¿Qué tal? Ya está, ya estoy adentro. ¿Seguro? Sí, sí. Mira, hoy he tenido la entrevista, ha sido como una conversación entre un par de amigos, ¿no? Entonces, ya está, ya. Sí, seguro, claro, ya está. Ya había pasado los dos exámenes primero, donde siempre me quedaba. Y la entrevista, como te decía, ha sido una conversación de amigos. Ya, pues vamos a celebrar entonces. Vamos a almorzar, te invitamos a almorzar, brindamos, todo perfecto, lindo. Tus resultados, ya el lunes salen mis resultados, pero ya tú ya sabes que ya estoy adentro. El lunes voy a ver mis resultados. ¿Qué? No puede ser, no estoy en el cuadro. ¿Qué? No, por favor, quiero hablar con el encargado de la evaluación personal, etc. Ya está. Hablo con la persona y le digo, por favor, quisiera que revise bien porque creo que hay un error en ese cuadro. No veo mi nombre. A ver, reviso las evaluaciones, los reportes, los informes. No hay ningún error. Usted no ha sido clasificado. ¿Qué? Pero no puede ser. Sí, fíjese, acá está. No pasó la entrevista. Y ahora, ¿qué le digo a mis amigos? ¡Qué vergüenza! No cubrí las expectativas. Eso es, la vergüenza siempre surge porque tú no has cubierto las expectativas de otros. Repito, otros reales, tus amigos, tus vecinos, tu familia, tus padres, otros internos. ¿Qué diría mi abuelita? Ella siempre esperó tal cosa. ¿Qué diría mi papá?
¿qué diría mi mamá si estuviera aquí conmigo? ¿No? O sea, internos. Yo los tengo acá adentro. Eso es. La culpa. La culpa también es una emoción desagradable, ya lo habíamos dicho, que surge cuando después de evaluar mi comportamiento, me doy cuenta que yo fallé. No hice lo que tenía que hacer. Fallé. Por eso me siento culpable. Tenía que cuidar a mi hermanito, porque yo soy mayor. No lo hice. Y se perdió mi hermanito. Es mi culpa. Me siento culpable porque he fallado. No cumplí lo que tenía que hacer. No hice lo que debía hacer. Eso es culpa. Otras dos emociones sociales que yo podría parear son los celos y la envidia. Ambos también son emociones desagradables y que surgen después de haberme comparado, surgen de una comparación. Entonces yo me comparo con alguien. Vamos a suponer los celos. Yo me comparo con alguien y considerando que yo poseo algo, yo tengo algo, que creo que esta otra persona con la que me estoy comparando lo quiere y me lo va a quitar. Y de seguro que me lo quita porque es mejor que yo. Entonces experimento celos. Yo tengo algo y me comparo con alguien que creo que me va a quitar ese algo porque es mejor que yo. Esos son los celos. Generalmente asociados a las parejas, ¿no? Entonces me comparo, sí, esa chica que no sé cuánto, que se mete, se le mete entre los ojos, que no sé qué, pero yo estoy segura que me lo va a quitar porque es mejor que yo. Entonces experimento celos. O de repente tengo la confianza de mi jefe, siempre me ha consultado cosas, todo, tengo la confianza de él, pero este nuevo que acaba de llegar, yo tengo la confianza de mi jefe, la confianza, ya está. Este nuevo que ha llegado le trae su cafecito, se encierran a conversar, ahora resulta que han estudiado en el mismo colegio y estoy casi segura que me quita la confianza y se va a convertir en la persona de confianza de mi jefe. Me arrebató la confianza que yo tenía. Entonces experimento celos. Que chinche, me parece bien falso, que no sé cuánto. Celos. Eso es. Dime. Es una consulta con respecto a las emociones básicas. No hablar en un momento, por ejemplo, cuando estás enojado, podría tornarse en una forma de manipulación. Escuché a algunos psicólogos que decían eso, entonces no trataba de entender. Yo creía que eso era lo mejor, más bien. Depende, pues, o sea, depende del grado de tu enojo. ¿Qué tan enojada estás? Puede ser una medida muy pertinente. Puede ser lo mejor que puedes hacer si tu enojo ya subió mucho. Está bien, no es manipulación. Salvo que te estés refiriendo a que, como estoy enojada, no te hablo, te quito la palabra. Tengo la ley de hielo, entonces no te respondo. Estoy ahí, ya, eso es diferente, pues. Eso es como un castigo, ¿no? Te castigo con mi indiferencia. Te quito el habla, castigo negativo. Ahí sí, pues, ahí sí. Pero si se trata de expresar las emociones, y yo quiero expresar la cólera, la molestia que siento, pero me doy cuenta de que mi cólera está demasiado alta, demasiado intensa, y digo, vamos a hablar el lunes, ya, ahorita no porque puedo decir cualquier cosa fuera de lugar y
y no quisiera hacer daño a nadie, ¿no? Entonces, ya está, no hablo, mejor me salgo del lugar, ¿no? No hablo ahorita porque sé que no voy a poder controlar la forma de expresar esa emoción. Es diferente a que yo me molesto porque hiciste algo o porque no hiciste lo que yo quería y te quito el habla. Eso es diferente. Porque ahí lo está usando, o sea, al quitarte el habla lo está usando como un castigo. Como que yo te castigo con con mi, con mi boca cerrada, ¿no? Con no responderte, con mi ley de hielo, es diferente. No sé si te ayudé. Ah, ya, sí. Ah, vamos. ¿Y qué más tienen ahí? El orgullo. El orgullo es una emoción, ¿qué dicen? ¿Positiva o negativa? Existe todo un mito sobre el orgullo, ¿no? Sí, pues, eso es parte de un mito, que dicen que el orgullo es malo. El orgullo no es malo, el orgullo es la alegría que tú experimentas por los logros o progresos que vas teniendo. El orgullo es algo bueno, es alimento para tu autoestima, pero se confunde mucho con la vanidad. La vanidad sí es malo, porque la vanidad es malintencionada. La vanidad es enrostrar o agredir a alguien con con el progreso que has tenido. ¿Cuánto subiste? ¿10? Pero si estaba facilito. Mira mi 20. Eso es maldad, eso no es orgullo, eso es malintencionado, ¿no es cierto? Pero que me siento contenta porque no aprobaba, tenía 10, 11, 10, 11, 10, 11 y saqué ahora un 12. Está bien, pues me siento orgullosa de haber progresado. Está bien que sienta felicidad por el progreso que he tenido, pero no hago daño con eso a otras personas. Cuando hay la intención o la mala intención o la intención de dañar a alguien o decírselo a alguien con mala intención, ahí sí, ya no es orgullo, ya es vanidad o es simplemente mala intención, maldad hasta cierto punto, ¿no? Eso es, pero esas emociones son sociales. Luego tenemos aquí un punto. Disculpe, ¿y a qué se Dime. refiere cuando... Dime. ¿A qué se refiere cuando dice no le hablo por orgullo o algo así? Esas frases. Yo no le hablo por orgullo. ¿A qué se refiere cuando dice eso? No le hablo por orgullo. No le hablo por vanidad, pues en realidad, ¿no? Cuando alguien dice no le habla porque es muy orgullosa, porque le hizo algo y no se lo ha podido perdonar hasta ahora. Eso ya es resentimiento. Eso no es orgullo, es resentimiento, es rencor, es de repente cólera. No es orgullo. No está bien utilizada ahí la palabra orgullo. No preguntó por orgullosa, porque quería mantener su falsa imagen de que ella entendía las cosas rápido. Eso no es orgullo, es falsedad, es mentira. Entonces hay que tener cuidado con el término, ¿ya? Y les decía que aquí había otro tema que estaba referido a lo que es el bienestar personal. Cuando hablamos del bienestar personal, estamos hablando de salud mental, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver la afectividad con el bienestar personal? Mucho, pues. Tiene que ver mucho, porque como las manifestaciones afectivas son una buena fuente de motivación, cuando tú te sientes bien afectivamente, te sientes motivado a hacer muchas cosas. Entonces, la afectividad o las expresiones afectivas adecuadas son importantes para mantener tu salud mental y lograr lo que es tu bienestar personal. Hay toda una corriente, toda una teoría que nos habla sobre la inteligencia emocional, ¿no es cierto? Daniel Goleman es el
la persona, el estudioso que está vinculado a esta, que está vinculado a este término de inteligencia emocional. Y lo que dice Daniel Goleman es justamente que para poder regular tus emociones, gestionarlas, tenerlas bajo tu dominio, bajo tu control, es necesario que tú puedas desarrollar estas 5 habilidades. Entonces, él nos habla de la autorregulación emocional como una habilidad para poder tener bajo nuestro propio control nuestra emocionalidad, ¿no? Entonces, estas son las 5 habilidades que recomienda. 1, la adaptabilidad. Cuando él habla de adaptabilidad se refiere a ser capaz de adaptarse a las circunstancias, no tener una idea rígida de cómo deben ser las cosas. No, es que los exámenes tienen que ser presenciales. No, es que si no, no voy a o las clases tienen que ser. Si la situación está difícil, si resulta un peligro salir, acercarse a la universidad, pues uno se adapta, ¿no es cierto? Yo sé que tiene sus pros, sus contras, pero me adapto pues a las circunstancias porque no me queda otra tampoco, ¿no? Pero significa que lo acepto y me acomodo a eso. Entonces, a eso se llama adaptabilidad, a la habilidad que una persona tendría que desarrollar para ajustarse al contexto. Pues estoy acostumbrada de ir por este camino a mi trabajo siempre, porque me resulta holgado, no hay congestiones, todo bien, pero justo han cerrado la vía. ¿Qué voy a hacer? Ya pues me adapto a la situación y me voy por otra vía. ¿Qué me queda? ¿No es cierto? Adaptarme al contexto o a la situación que eventualmente pueda darse. Ahí les han colocado lo del plan B. El plan B es importante. El plan B, creo que se los había mencionado antes, no me acuerdo exactamente qué situación, como una forma de liberarse de amenazas, creo que era, que se refiere justamente a tener un plan alternativo ante las situaciones, ¿no? No me gusta la mascarilla, pero si es la única forma de protegerse, ya, pues, ¿qué voy a hacer, no? Me adapto. No significa conformismo, significa adaptarme a una situación sobre la cual yo no tengo control. Otra de las habilidades que menciona Goleman es el autodominio. Y básicamente se está refiriendo aquí a lo que hemos hablado de control emocional, a tener bajo nuestro control la gestión de las emociones, o sea, cómo liberarlas y cuándo liberarlas, en qué circunstancias, en qué nivel de intensidad. Eso es autodominio. La confiabilidad se refiere a reconocer la emoción que estoy experimentando, no hacerme la idea de que tengo una emoción cuando en realidad todos los indicadores demuestran que es otra. Yo digo que sí, que acepto a las personas, que soy tolerante, que acepto el nivel o los pensamientos que pueda tener, pero sin embargo yo le serrucho el piso, yo le pongo circunstancias más difíciles o yo hago algo para dejarlos mal, ¿no? Entonces hay que ser confiable, significa ser cuidadosos con mostrar las emociones que digo sentir, o al revés, reconocer la emoción que realmente estoy experimentando y no encubrirla, no falsearla. Innovación se refiere a ser capaz de aceptar formas diferentes de expresar una emoción. No, es que él debe estar riéndose. Pero de repente él no manifiesta su alegría riéndose, pues. Tengo que aceptar, o sea, tengo que ser lo suficientemente innovadora como para aceptar formas diferentes de expresar la emoción y aprender también a expresar una emoción de manera de repente diversa, diferente, de otra manera, de otro estilo, ¿no?
Y la escrupulosidad, que respecto a las emociones se refiere a ser capaz de hacerse cargo de las consecuencias que puede tener una emoción. Soy responsable. Ser escrupuloso es ser responsable de mis emociones y de las consecuencias que pueda ocasionar el expresar una emoción u otra. Como por ejemplo, lo que hace un momento me decían, ¿no? De expresar pues abiertamente mi felicidad frente a una persona que está sufriendo por haber tenido un mal rendimiento. Tengo que ser responsable, pues. Tengo que ser escrupuloso, cuidadosa con las consecuencias que pueden tener mis emociones. Yo puedo estar recontra feliz por algo, por un logro que he tenido, pero si tengo una persona conocida, familiar, amiga, a mi lado que está sufriendo por no haberlo conseguido, no, pues no voy a ir a celebrar, a carcajearme, a saltar de alegría en su delante, ¿no? Porque estoy haciendo daño, pues. Puedo ir a celebrar en otro lado, con otras personas, ¿no? Pero no dañar a los demás, ¿no? Entonces hay que ser escrupulosos, cuidadosos, responsables de las consecuencias que puedan tener mis emociones. Tratando de desarrollar estas habilidades, es altamente probable que yo pueda conseguir tener manifestaciones afectivas saludables y lograr lo que se llama el bienestar personal, que tiene que ver, como decía hace un momento, con la salud mental. Veamos los ejercicios, ¿sí? A ver, dice acá. Es considerado el afecto de fondo, el afecto de fondo. Ah, ya, me están hablando de algo que es considerado el afecto de fondo. Sensible a los ritmos circadianos. Ritmo circadiano es el ritmo sueño-vigilia. O sea, algo que se repite en las 24 horas siempre. El sueño, la vigilia, el sueño, la vigilia. Y hay otros ritmos circadianos también. Debido a ello, algunas personas afrontan sus actividades diarias como alondras. Es decir, por las mañanas tienen mucho entusiasmo y alegría, pero van declinando por la tarde. Ya no están tan alegres. En cambio, hay otros que actúan como búhos. Son vespertinos. Empiezan el día como desganados, ¿no? Y por la tarde se van activando, ¿no? Están más, rinden mejor. Otras personas, dice, son intermedias, como los colibríes. En relación a los estados afectivos, creo que era un poema lo que han escrito, en relación a los estados afectivos, identifique las proposiciones correctas. El texto ilustra los modos como se manifiestan los estados de ánimo. Las personas tipo alondras, ya, energizadas en la mañana y después declinan, ejemplifican una reacción pasional. Tercero, es una metáfora sobre el valor de los diferentes tipos de emociones. ¿Cuál consideran ustedes que es la respuesta correcta? ¿Solo la 1? ¿Solo la 3? ¿La 1 y la 3? ¿La 2 y la 3? ¿O solo la 2? A ver, los leo. Dice la letra A. La letra A, a ver, veamos Franco. La letra A dice solo la 1 es verdadera. Y la respuesta es correcta. Sí, el texto ilustra los modos como se manifiestan los estados de ánimo. Algunos se levantan alegres y poco van declinando. Otros se levantan así como modosos y en la tarde ya están como más activaditos y rinden mejor. Y otros simplemente son intermedios, ¿no? Sí, tiene que ver con los estados de ánimo, es correcto.
Las personas tipo alondra ejemplifican una reacción pasional incorrecta, porque las personas tipo alondra dice que se levantan activados, pero luego decaen. Las reacciones pasionales no decaen, se mantienen en alto. O sea, son duraderos. Claro, son duraderos. ¿Es una metáfora sobre el valor de los diferentes tipos de emociones? No nos habla de diferentes tipos de emociones, porque no habría para la pasión y no habría para los otros. La respuesta, como dijo su compañero, sí, es la letra A. Vamos a la siguiente. Dice, algunas personas califican erróneamente a las emociones como positivas o negativas. Sí, hablan bastante, ¿no? Emociones positivas, emociones negativas. Sin embargo, la vivencia emocional intrínsecamente no tiene esta cualidad, pues todas ellas, por sus funciones, son útiles y necesarias. Claro, el miedo, por ejemplo, podría alguien decir una emoción negativa. No, pero es útil, pues, sirve para que te liberes o te alejes de un peligro, ¿no? Relacionen las funciones de las emociones, ya las tres funciones, ¿no? Adaptativa, motivacional, social, con el ejemplo que la ilustra. Ya está. Estaba listo para cruzar una avenida con un intenso tráfico, pero su miedo lo hizo cauto y esperó la ocasión. Sus amigos se estaban burlando de él, pero la expresión de su cólera detuvo que continuaran la mofa. Tercero, luego que la despidieron de su trabajo, su tristeza la llevó a aislarse en su habitación para entender la causa del despido. Entonces, vamos primero por lo social, que es la primera que está ahí. ¿Cuál de los tres casos consideran que es un ejemplo que ilustra la función social de las emociones? ¿Qué dicen? Dice 1B. Ya. Sebastián dice no, 1C. Y Satomi dice, bueno, él dice ya la 2A. A ver, vamos. Ya, dice que es la A. Entonces, 1B. Sus amigos estaban burlando de él, pero la expresión de su cólera detuvo que continuara la mofa. Sí, cumplió una función social de comunicación, ¿no? La emoción cumplió una función de comunicación de la emoción. 1B. 2C. Luego que la despidieron de su trabajo, su tristeza la llevó a aislarse en su habitación para entender la causa del despido. Ya, la motivó a una reflexión. Sí, puede ser. 3A. Estaba listo para cruzar la avenida, pero su miedo lo hizo cauto y esperó la ocasión. El miedo lo salvó. Ya, eso sí es recontra sí. 3A. Entonces ya tenemos, miren, 1C, 3A seguras. Y la 1B, perdón. 1B, 3A y la 2, la C, que está así un poquito, como que no muy completamente segura, pero ya es la que queda. Entonces sí, tienes razón, la respuesta, tienen razón los que mencionaron, la respuesta está en la letra A, efectivamente. Y vamos por la tercera. Y dice, algunos estudios han recomendado tomar conciencia de la importancia de la comunicación no verbal. Comunicación no verbal, la comunicación de los gestos, inclusive las inflexiones de voz, podríamos considerarlo como paraverbal, pero ya, los gestos, el uso de las manos, etcétera, ya. Como estrategia para facilitar la regulación emocional. Por ello, alertan sobre el abuso de las redes sociales, actividad que carece de comunicación no verbal. Ya, los mensajitos, el WhatsApp, los Messenger, ya. Porque no hay comunicación no verbal, pues no ves al interlocutor.
y su incidencia en adolescentes con trastornos afectivos. Ya que eso está relacionado con trastornos afectivos en la adolescencia. En este caso, identifique el componente de la emoción al que se hace referencia para la autorregulación afectiva. ¿Cuál es el componente de la emoción que no se toma en cuenta en la comunicación en las redes sociales? Cognitivo, conductual, subjetivo, adaptativo, somático. ¿Qué dicen? Esto poquito. Dice la 3, y dudando todavía. La 3 será la B, dice conductual. Dice Franco dudando. Y Satomi dice no, la 3 es la A. Pero la 3 es la B. Sí, es conductual, pues, obviamente, porque está hablando de la comunicación no verbal, o sea, de sus movimientos, de sus gestos, de sus acciones. Sí, la 3 es el componente conductual, el que no se estaría tomando cuenta en la comunicación con las redes sociales, en las redes sociales. Ya tienen la clave respuestas para que revisen su práctica. Ya saben, la práctica se resuelve como si fuera un examen, sin apuntes, sin celular, sin boletín, sin nada, porque si no, no vale, no te ayuda, no te es útil. Luego agarras la clave, corriges y te das cuenta qué cosas sí has resumido bien, qué cosas sí entendiste bien y qué cosas no entendiste para que puedas tomar medidas. Bien. Ya saben, tienen también la atención psicopedagógica que se sigue dando y que está a su disposición, que no les va a costar nada porque ha sido creada para ustedes, ¿no? Y de mi parte sería todo. Muchísimas gracias por estar allí. Felicitaciones por estarlo y por seguir perseverando en lo que es conseguir sus objetivos en la vida, ¿no? Es todo, chicos. Muchísimas gracias. Un gusto estar con ustedes y espero haberlos ayudado un poquito. Nos vemos. Chao. Que les vaya súper, súper bien. Bye.